En la oscuridad, cuando todo parece quieto, Sinfonías nocturnas. hay algo cerca de ti que no puedes ver. Mira a tu alrededor, mira debajo de la cama, Sinfonías nocturnas. donde todos tus terrores cobran vida. Bienvenidos a Sinfonías Nocturnas. Ya lo saben, nosotros estamos muy contentos porque se acerca una época muy especial para nosotros y por eso nos estamos adecuando. Estamos aquí este día con una mascarita y bueno, no nada más con la máscara, estamos con un gran invitado que nos acompaña este día. La verdad es que ya estamos listos para todas las historias que tienes para nosotros. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme a tu programa y vamos a hacer una charla muy amena, muy interesante. Claro que sí. Y fíjate que ya todos seguramente están muy expectantes de qué tienes que decirnos el día de hoy, cuáles son esas historias que tienes para contarnos. Y bueno, tenemos otros invitados muy especiales, que son unos duendes que nos traes, que vienen nada más y nada menos que desde Europa. Entonces, al ratito nos platicas sobre ellos. Estoy seguro que son seres místicos de los que siempre todos tenemos mucha curiosidad. Y yo tengo por ahí una historia que luego voy a contar, pero seguramente tú tienes muchas también. Sí, recuerda que nosotros vivimos en un planeta Tierra que es un ser vivo y pues hay seres muy interesantes en todo el planeta, aparte de los seres humanos. Entonces, cada uno de los seres humanos somos especiales porque independientemente de lo que hacemos en común, cada ser es un mundo. Y traen espíritus muy interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo mis primeros 7 años los viví en Venado. Ajá. Entonces yo vivía en una casa muy grande, que al principio era, pues bueno, los cuartos, ¿no? Como las casas antiguas, separados, y había un zaguán, y aparte había una puerta muy grande que era un corral. Y aparte del corral había como una casa destruida, y aparte había nopales. Okay. Y desde los 4 años yo me considero un ser despierto, consciente. Una vez todos, pues ya en esa época, pues todos dormíamos como en un cuarto grande, ¿sí? Entonces una vez en una noche vi un ser y lo detecté porque desperté y era un ser que traía una máscara como la que traías tú ahorita. Y traía unas uñas así largas, todo eso. Entonces lo detecté como hombre, sí. Entonces las puertas antiguamente se cerraban los cerrojos por dentro. Ajá. Era de doble de madera y pues se ponía el cerrojo, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo es que este ser entró por aquí, no? O sea, no se puede, es imposible de entrar. Entonces yo desperté y lo seguí, pero me vio. Haz de cuenta que me vio y salió del cuarto, como si abriera el cuarto y salió y yo lo seguí. Por lo general soy una persona que no tengo mucho miedo a todo eso, entonces y vi cómo brincó la parte del corral, que había una puerta grandota de madera. Ajá. ¿Sí? Entonces se sintió, yo creo, observado. Sí, entonces desde ahí yo me di cuenta que era una persona diferente, ¿no? Una vez yo estaba dormido en mi recámara y de repente como si me hablaran, despierta y asómate a la ventana. Entonces me desperté y me asomé a la ventana y vi un platillo volador, que nadie me cree y todo eso, pero como si me hubieran dicho despierta y venos, y se quedó parado un rato ahí frente a mi ventana. Entonces son experiencias que uno va teniendo, ¿no? Entonces a lo largo de la vida pues uno va, era de los que veía, por ejemplo, en las noches que había fuego en las montañas. Entonces decía, no vayan para allá porque son las brujas. Y San Luis Potosí está rodeado, todas las montañas, de brujas. Sí, hace poco le contaba, en uno de los cumpleaños ya de la pandemia, hicimos festejé en una de las montañas de acá de la Sierra de San Miguelito. Okay. Entonces llegamos a un lugar donde están unas pinturas rupestres. Okay. Entonces hay seres que tienen 6 dedos,
7 dedos. Sí, entonces son seres muy diferentes a nosotros. Entonces están las cuevitas y estaba como una casita así, pues como que era una casa cueva chiquita. Entonces ahí estaban todos mis amigos, entonces yo les tomaba fotos. Entonces al tomar foto ya la voy abriendo y se ven muchos seres pequeños así, que van saliendo, ¿no? Uh-huh. Pero lo más interesante es que estaba mi amigo, mi amiga, y más arriba en el cielo se ve una bruja volando. Entonces tomé una bruja volando. Y esa foto pues la tengo, pero la tengo en Face, okay, en mi muro. Pero pues como siempre comparto mucho, entonces está muy, muy abajo. Y otra de las experiencias también que tuve allá en la Huasteca, en Aquismón, que en la tercera estaba viendo la montaña, frente está la montaña muy bonita, y estaba grabando los pájaros, todo eso. Y ya cuando vi el video, se ve como, no sé si es un ave gigante, baja sobre la montaña, o es una nave espacial que baja, y que también quedó grabada. Entonces, y se ve clarito, ¿no? Entonces todo ese misterio existe, hay mundos. Por ejemplo, tenía un amigo, yo duré un año en la Huasteca haciendo labor en el gobierno. Yo vivía como en una montañita que la casa no tenía ni luz ni agua. Y una vez en una noche vi 3 como ancianos con flauta que salían de un árbol, los 3 de colores amarillo y todo. Entonces bajaban y me visitaban. Y tenía un amigo indígena que hace allá, ahí aprendí una frase que dice que uno puede sobrevivir donde quiera, aún de la montaña uno puede sobrevivir, porque él hacía de los hongos figuras. Uh-huh. Y había otro señor más anciano que hacía como doctores, o sea, más humanos, pero él siendo cristiano, el lugar se llama Tamán, entonces me decía, y me regaló cristales Keikemer de cuarzo, que de ahí que salían de la tierra. Entonces él decía que ese lugar era mágico, uh-huh, porque ahí había duendes, había hadas y había unicornios. ¿Sí? Entonces, como una persona que aparentemente no creía por la religión, ¿no?, que te van metiendo, rompe, ¿no? Pero pues ellos tienen una visión diferente a nosotros. Claro. Sí, entonces los duendes o los seres como los que nos están visitando hoy son seres de la tierra, elementales de la tierra, ¿no? Entonces ellos son los guardianes de los tesoros, de los oros y todo eso. Entonces protegen, y ellos nosotros vivimos en una dimensión, tercera dimensión, pero el planeta va evolucionando y estamos ya en este proceso de la cuarta dimensión. Sí, el despertar, ¿no?, de nosotros, ¿no? No nada más racionales, ¿no?, sino que hay mucho más en la vida. Entonces esos seres pequeñitos pues son traviesos, ¿no? Te roban tus anillos, te las cambian de lugar. Entonces mucha gente aún en la ciudad tiene contacto, o viven o aparecen en tu casa y desaparecen las cosas, andan por donde quiera, ¿no?, haciendo travesuras. Hay gruñones como todos malos, ¿no?, que de repente atacan, ¿no? Mi forma de pensar en el sentido de los seres malos pues son como su etapa animal, ¿no? Sí, entonces hay muchas experiencias que uno tiene que vivir. O sea, me ha pasado también mucho, por ejemplo, la experiencia de que hay seres que se meten dentro de ti. Sí, una vez, una de las cosas que pues sí me sacó de onda y todo eso, pero trato de mantener firme. Estaba consultando a una chica aquí como yo estaba frente donde tú estabas y ella estaba de este lado. Entonces de repente se agarra se ahorca ella sola y sale volando hasta la pared. Caray. 2-3 metros, ¿no?
Entonces, y me dice, ayúdame, me están ahorcando y todo eso. Y pues ella era misma, ¿no? Pero era un ser, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué hago? Entonces ya le puse agua bendita, ¿no? Y ahí la idea es mantener la calma, ¿no? Y también una chica que traía un día un demonio, se cayó, entonces como en trance y todo eso. Entonces yo le preguntaba, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Cuando un demonio te dice su nombre, ya ganaste. Pero cuando no te dice tu nombre, no es fácil sacarlo, ¿no? Sí, entonces una vez estaba en el Tangamanga 1 en una ceremonia y hicieron un ritual por los muertos de la pandemia, de una guerra y todo eso. Entonces una chica se le metió un demonio y entre 4 o 5 no podían con ella. Agarró una fuerza tremenda y ya se cayó, ¿no? Y yo calmado observando, ya nada más di el giro, observé y le puse mi dedo en la frente, aquí. Y ya le dije, ¿cómo te llamas? Y ya volteó a verme y ahí salió el espíritu. ¿Y te dijo su nombre? Sí, y ya reaccionó, ¿no? ¿Y quién era? Sorprendió, ¿no? Todos los demás no podían, ¿no? Entonces yo tranquilamente, pues ya sabía entonces cómo distraer, ¿no? Sí, porque existen esos seres oscuros que no son tan malos. Hay unos sí son fuertes, ¿no? Y todo eso. Ahí de repente me han invitado a casas donde están solas y las puertas se mueven, avientan todo, o la gente se va, no dura rentando esas casas, ¿no? Uh-huh. Una vez un amigo y yo nos hicimos como un experimento ahí en 5 de mayo, cerca del Palacio. Había una casa, una fraternidad, pero abajo había una bodega, un sótano, sí, que había, nadie quería entrar ahí porque era puedo decir refresco, marca, sí. Era una bodega de la Pepsi. Okay. Y pues nada más entraban las personas que dejaban sus refrescos, ¿no? Y pues los asustaban y salían corriendo, ¿no? Porque sí estaba oscura la bodega. Entonces un día un amigo y yo nos fuimos toda la noche ahí a estar jugando dominó y observando que hubiera movimientos. No hubo ningún movimiento realmente, ¿no? Pero dijo, yo creo que los espíritus no nos quieren. Pero ahí amanecimos, ¿no? Sí, porque entre más uno va profundizando hacia abajo, se siente la energía, la pesadez. Claro. Sí, hay por ejemplo, un lugar aquí cerca que es muy bonito, se llama el Pozo del Carmen. Han ido por ahí. Entonces es un templo muy antiguo, pero hay un túnel uh-huh. que dicen que llega hasta acá, hasta San Luis Potosí. Ya, sí. Entonces, y aparte está el templo y del otro lado está el infierno. Entonces como una tipo, como la caja del agua. Ajá. Sí, pero era como un baño natural, pero está muy bonito. Ese deberían de restaurarlo porque es histórico. Pero uno se va metiendo al túnel y siente la energía, la fuerza, claro, del lugar, ¿no? Entonces sí, ahí son lugares de respeto, ¿no? Aparte de todas las energías, toda la historia, todo lo que vivieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos en una ciudad, San Luis Potosí, pero San Luis Potosí es Escorpión, Capricornio. Entonces es una ciudad misteriosa donde hay muchos misterios, donde a todo mundo hay muchas historias, ¿no? Entonces te voy a contar una historia, por ejemplo, de la Virgen del Chorrito. Okay. ¿Sabes dónde está la Virgen del Sí, Chorrito? Digo, para todo el público que nos ve que no es de San Luis, porque a veces hasta nos ven ya de otros países, la Virgen del Chorrito está ubicada arriba de una colonia muy antigua aquí en San Luis, que es la Satélite. Termina la Satélite hacia arriba, ¿verdad? Uh-huh. Ok, entonces. Sí, antes no había construcciones, todo eso, ¿no? Oye, que por allá está la Cañada del Lobo, muy famosa, hasta en televisión. Exacto, que es cruzando. Así es.
Sí me he quedado ahí en la Cañada del Lobo, porque mucho tiempo fui explorador. Ok. Y hay como un túnel y nos metíamos a ese túnel, sí se sentía una energía especial. Entonces hay una de las leyendas que había un señor que venía con su burro desde allá, caminando por lo que es toda la calzada, que es una energía femenina, donde está la calzada de Guadalupe. Entonces él venía con su burro caminando y había una niña que estaba ahí, le dijo que estaba perdida, que la ayudara y todo eso. Entonces la montó en el burro. Entonces él iba caminando con el burro y la niña arriba, y entonces todas las personas asombradas, ¿sí? Por lo que llevaba ahí en el burro, que él no se daba cuenta, ¿no? Pero ahí iba el campante por el camino, y ya cuando volteó llevaba una boa, una serpiente, así, y esas son de las leyendas antiguas de San Luis Potosí. Y él pensaba que era una niña. Sí. Órale. Y en ese lugar pues sí hay mucho contacto, pues lo que son todas esas montañas tiene mucho contacto con seres extraterrestres. Una vez nos quedamos, nos dieron permiso cuando era niño, pues allá había un zoológico en la parte de arriba, que quedó nada más lo que es la estructura del zoológico, casi al final del Tangamanga. Entonces una vez nos dieron permiso de hacer un evento ahí, y nos quedamos toda la noche, y estábamos grabando algo, y de repente se sintió como un sonido, sí, una frecuencia, que la verdad no se grabó nada, ¿sí? Entonces había como una nave, porque se sentía la frecuencia o el sonido raro, y nos distrajo, y la grabación no grabó nada. Órale. Y al final que vimos, no estaba limpio el cassette. Órale. Entonces son experiencias, ¿no?, que uno va teniendo a lo largo de la vida. Entonces son esas vivencias, ¿no?, que uno va teniendo. Pues aquí no, o sea, a la experiencia. Entonces sí ha habido muchas experiencias. Por ejemplo, una vez estaba barriendo una señora y me dice: no la molestes porque yo soy San Judas Tadeo. Entonces yo le digo: a ver, si eres San Judas Tadeo, ¿en qué año viviste? Y él empezó a hacer preguntas de la historia y no me contestaba. Entonces una vez tuve una experiencia que llegó una señora y de repente entró en trance y empezó a buscar en mi oficina y todo eso. Y yo tenía un sapo de la Huasteca, de esos que hacen bolsa y todo eso. Y me dice: aquí hay algo malo y todo eso. Y ya lo quemó frente a mí y todo eso. Entonces, así me han sucedido cosas extrañas, o también personas que ya de repente me marcan, me escriben mensajes, pero pues no los entiendo porque son en otro idioma o en otro lenguaje, que dice: este es un mensaje para ti, pero, o sea, me han ocurrido muchas experiencias así. Entonces yo atento, ¿no?, para ver, o sea, qué me están enseñando, qué tengo que aprender, ¿no? Claro. Y pero el tema del misterio, de lo esotérico, de las brujas, ahorita estamos en esa época donde están regresando muchos seres, muchas brujas nuevamente, ¿sí? Entonces sí existen reales también. Entonces, si ustedes caminan, bueno, por lugares, se van a dar cuenta de tantas historias, ¿no? Claro. Oye, Carlos, fíjate que la verdad es que estoy muy sorprendido. Yo creo que todo nuestro público que nos está escuchando también hace cuenta que es como si estuvieras haciendo un resumen de toda la temporada. Ya nos hablaste de brujas, de demonios, nos has hablado de duendes, nos has hablado de hadas, hasta de unicornios. Creo que es el único tema que no se había tocado hasta el momento. Y la verdad es que es muy impresionante. Mira, por algo estás aquí. Creo que nuestro público ya sabe que cuando vienen es por algo, por esa sensibilidad tan grande que ustedes tienen. Y bueno, quiero invitar a todo nuestro público a que nos dejen un like, a que nos sigan en redes sociales. Por ahí también, si tú gustas
gustas poner tus redes sociales, ahí las ponemos abajo para que te sigan, para que puedan, si alguien quiere contactarte, porque la verdad es que yo creo que todo nuestro público ha de quererte hacer muchas preguntas y que nos sigas contando más cosas, ¿no? En ese sentido, yo quiero preguntarte, porque hace rato yo sé que ya nos has dicho tantas cosas, pero me quedé con una duda. Cuando dices que le pusiste el dedo a la persona que tenía un demonio dentro, ¿y qué te dijo su nombre? ¿Quién te dijo que era? Me quedé con esa duda, estoy así como de que ¿quién era? Sí, o sea, fue un distractor. Ya. Se lo puse en el tercer ojo. Ajá. Sí, en el momento que le pongo el dedo, porque tal vez estaba viendo a todos los demás. Ajá. Sí, y forcejeando con todos los demás, pero a mí no me vio. Ok. Porque yo llegué por atrás, entonces ya le puse el dedo, le dije, ¿cómo te llamas? Y volteó, me vio, y con esa mirada de trance, porque uno sabe que no es la persona, y ya reaccionó. Ah, ya, pero no te dijo su nombre. Yo pensé que se te había dicho entonces quién era. El demonio me estaba viendo y todo eso. Y en eso pues ya lo distraje. Y eso ayudó a que él saliera de la persona. ¿Y alguna vez algún demonio sí te ha dicho su nombre? O sea, de estas veces que has tenido ese contacto con algunos de ellos, ¿alguno te ha dicho su nombre? Sí, tuve una experiencia de una chica que haz de cuenta que no podía estar parada. Ajá. Sí, porque estaba cocinando y todo eso, se le metía el espíritu para abajo. Sí, ahí sí fue también un tema no fácil porque la llevaron conmigo y había toda la familia alrededor. Entonces se burlaba de mí y me decía, tú no sabes nada, así. Entonces yo observando y todo eso. Y la chica pues sí sufría mucho porque no podía estar de pie, porque inmediatamente que se paraba se desmayaba y pues no es fácil, ¿no? Y sí me decía cosas de mí, tú no sabes nada, eres un charlatán y todo eso, y yo tranquilo. Ahí lo interesante, la experiencia fue que brinca a otra persona. Órale. Sí, entonces por eso a veces es bueno, en la película del exorcista, que el padre que está haciendo el exorcismo y lo ataca y todo eso, entonces se mete en él, ¿no? Entonces tienen la capacidad de meterse en otras personas. Entonces imagínate, estoy hablando aquí contigo y se va para allá, entonces, o sea, te distrae, ¿no? Entonces uno tiene que estar atento a captar, ¿no? Sí, entonces pues son seres fuertes, ¿no? Son seres inteligentes porque tienen esa capacidad de ver. Claro. Como son de otra dimensión, no son terrenales como nosotros. Entonces ellos pueden ver tu vida, tu historia, quién eres, ¿no? Tus debilidades. ¿Sí? Entonces de ahí se basan, ¿no? Entonces esa sí también fue una de las experiencias más fuertes que he tenido, ¿no? Uh-huh. Sí, como de la chica que pues te agarra y de repente pues te saca de onda, ¿no? Entonces y va y se estrella con todo así hasta la pared. Entonces, y pues lo bueno es que logré liberarla, porque si no ahí, imagínate, se ahorca. Claro. Pasa, ¿no? Y una vez, de repente, antes, bueno, me gusta ir el Día de Muertos al panteón, todo eso, y me gusta tomar fotos. Ajá. Y ya después que vi hacia el oriente, hacia el poniente, entonces tomé fotos, todo eso. Entonces ya cuando vi las fotos se veían muchas calaveras en la foto. Entonces, digo, por ahí está el camino hacia el Mitlán, que le llaman en el mundo de los aztecas, ¿no? El mundo de los muertos. Uh-huh. Sí, y esa sería realmente, ¿no? Que ahorita entramos en el signo de Libra, en el otoño, que empezamos a soltar. Es una época donde tenemos que soltar, desprendernos de cosas que ya no necesitamos, como la serpiente o las hojas, ¿no? Que van cayendo, ¿no? También el ser humano tiene que hacer ese proceso de transformación, ¿sí? Para entrar en lo que es el invierno, y en el invierno pues ya estamos limpios, ¿no? Para iniciar en la primavera en una etapa nueva, ¿no? Entonces ese ciclo hay que vivirlo, ¿no? No tanto que el año empiece en enero, ¿no? El año empieza el 21 de marzo y hay símbolos
que nos van diciendo, ¿no? Que viene la vida, la fuerza, ¿no? Pero el entrar al mundo de los muertos es en esta época, ¿no? Entonces me ha pasado muchas personas que tienen sueño con sus ancestros, todo esto. Yo les digo, prendanles una veladora porque ya están llegando, ¿sí? Entonces hay que estar en contacto, ¿no? O de repente sueñan personas, parientes que no tienes mucho contacto con ellos y se te manifiestan, es porque te están pidiendo algo, ¿no? Entonces hay personas que ven espíritus, hay personas que ven muertos. Bueno, les llaman muertos, pero son seres vivos que pues ya desencarnaron, ¿no? Hay de todo, ¿no? Entonces siempre tienen una misión. Entonces te voy a contar, por ejemplo, la historia de un chamán de allá de Alaska, que él veía en sus visiones muchos monstruos, ¿sí? Entonces se le presentaban y lo atacaban y se enfrentaba a ellos. Entonces un anciano más sabio le dice: ellos son tus maestros, ¿sí? Porque te están enseñando a luchar, te están enseñando a defenderte, ¿no? Entonces los monstruos no son malos, o sea, tienen una enseñanza, una fuerza, ¿no? Nada más que desde niños pues nos enseñan a tener miedo, temor, ¿no? Ay, que va una hormiguita, es mala, mátala. Sí, una cucaracha, fea, mátala. Una serpiente, mátala. Entonces nos enseñan cosas que realmente no deben de ser, ¿no? Porque son seres. Por ejemplo, en esta época aparecen las polillas, ¿no? Y aparecen las hormigas. Una vez tuve un diálogo con un chamán que me reconoce, ¿no? También dentro del mundo espiritual. Entonces me dice: no hay que matar las hormigas porque las hormigas están limpiando tu casa, se llevan todo lo malo de tu casa, ¿no? Entonces aparecen en cierta época, ¿no? Y aparecen también las pequeñas maripositas, ¿no? Entonces, y ahorita empiezan a aparecer las mariposas más grandes, ¿no? Sí, que el polilla entonces marca época, ¿no? Por ejemplo, en el día de San Juan, que es un día mágico, aparece el rugido del jaguar, del viejo jaguar. Daría una pregunta para ti: ¿qué sería el viejo jaguar? Pues no sé, pensé, es el mayor de la fiesta de San Juan. Siempre hace un ceremonial importante en esa noche de San Juan. Ajá. ¿Por qué? Porque es como regresa la energía en Cáncer del cosmos, que llega hacia la Navidad, ¿no? Entonces, esto iba a decir que para mí es como una renovación, como algo así, ¿no? Es un cambio de frecuencia, de energía y todo eso. Pero el jaguar, el viejo jaguar son los truenos, los relámpagos. Okay. ¿Sí? Entonces, y aparecen las hormigas león. ¿Sí has visto las hormigas león? ¿Las que tienen alitas? Exacto. Aparecen en esa época, ¿sí? Entonces te van marcando ciclos. Nada más que este año aparecen los relámpagos y las hormigas aparecieron un mes después, en julio, y ya después de ahí se vinieron las aguas, que también es un signo de agua, ¿no? Entonces son ciclos que tenemos que aprender a ver. Por ejemplo, una vez andaba en la Huasteca, que me invitó a un lugar que son como establos, le llaman, y hay montículos que no han abierto. Entonces yo creo que son de los seres antiguos, ¿no? Y allí caminando vi una muda de serpiente. ¿Sí? En el momento que agarro la muda de serpiente, siento la energía que entra en mi brazo, así, como una fuerza. Y esa piel de serpiente la tengo todavía como mi amuleto, ¿no? Entonces todas esas experiencias te van dando vida, ¿no? Entonces otra de las experiencias que yo me fui a la Huasteca un año. Entonces como que yo creo que la única vez que he trabajado así para alguien en el gobierno como servicio estatal de empleo. Entonces andaba con las indígenas. Entonces, como allá, como a las 6 de la tarde ya todo desaparecía, ya no había gente casi en la calle. Entonces yo trabajaba hasta las 10 de la noche, porque uno en la ciudad está acostumbrado a otro ritmo de vida, ¿no?
entonces me la pasaba viajando en las montañas de aquí y allá. Entonces, como que ese año para mí fue de descanso, ¿sí? En la naturaleza, como de purificación y todo eso. Y me enteré, por ejemplo, que me habían despedido por periódico, que entonces ya iba en camino, pues ya dieron de baja a Juan Carlos. ¡Órale! Entonces ya me enteré, entonces ya fui, ya entregué, ya me vine, ya dejé las cosas y ya pensé que ya cumplí, ¿no? Sí, entonces pues ya llegué aquí a San Luis y como que una conexión me dijo qué hacer, y entonces empecé a hacer mi oráculo. Okay. Mi oráculo guardián. Sí, entonces y la primera vez que hice contacto con ese oráculo fue un niño y una viejita, y la viejita me obsequió su lugar, porque ese lo inicié en el Tianguis Las Vías. Okay. Y tengo 35 años leyendo el oráculo y el tarot egipcio, ¿no? Entonces pues han pasado infinidad de personas o personajes. O sea, puedo leerle las cartas a un niño, a un anciano, o sea, el lenguaje, ¿no? Entonces, pero tiene esa frecuencia, ¿no? Y hace poco, un día, pues yo dejo siempre confiado ahí, ¿no? Y un día desaparecieron mis cartas de egipcias, que tenían como casi 35 años. Imagínate, cada domingo la energía de persona, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a desprenderse, pues es mucha historia, ¿no? ¿Y no las recuperaste? Sí, y no supe quién se la llevó, ¿no? Entonces, pero un legado, ¿no? Entonces, dentro, pero ya lo renové por otro tarot egipcio. Oye, Juan Carlos, para las personas que a lo mejor no están muy relacionadas con lo que es un oráculo y en este caso el tarot, te decíamos antes de empezar la entrevista que nosotros hasta hace poquitito, o sea, de que estamos grabando justamente este capítulo, ya vino otro amigo que él también hace terapia por medio de un oráculo de ángeles. Entonces nosotros no sabíamos cuál era la diferencia entre un oráculo y el tarot. ¿Nos puedes explicar un poquito, para quien no sabe mucho del tema, qué diferencia hay, cómo se forma un oráculo, un poquito más acerca de esto? Bueno, mi oráculo es único, o sea, es creado por mí. Entonces fue como esa conexión, en el momento que tienes esa conexión con Dios. Entonces desde ahí ya no he padecido problemas económicos. Sí, entonces es una tabla grande que se maneja con cuarzos, pero tiene muchos símbolos. Tiene símbolos y tiene el símbolo del sol. Entonces es único aquí en San Luis Potosí, entonces nadie más lo existe, ¿no? Entonces, y tiene pues la fuerza o la energía de muchos años, y ya está muy viejito, ya, bueno, aparentemente no, pero ya se ve muy antiguo, pues, entonces se ve interesante, ¿no? Entonces también acabo de hacer un oráculo que le puse el oráculo pandillero, o el oráculo de las llaves, porque es como muchos símbolos actuales. Entonces está muy interesante, que pronto, ya en este mes, lo voy a abrir al público, ¿no? Entonces ese lo voy a manejar con un tarot y cuarzos cristalinos, con un tarot que ya lo probé, que es de sirenas. Entonces como que hubo una conexión muy interesante, ¿no? Entonces los oráculos han existido desde miles de años, como el oráculo de Delfos. Entonces hay por ahí tengo dentro de mis tesoros me llegó un oráculo como de 1800. Está muy interesante, no recuerdo cómo se llama, pero tiene muchos tiene como dragones, tiene dominó, o sea tiene muchas figuras, pero el oráculo son preguntas, vienen así especificadas, que te dice, por ejemplo, ¿cuándo me voy a casar? Sí, entonces también yo practico mucho el dominó. También el dominó se puede predecir con el dominó. Entonces a lo largo de mi vida pues he dominado todas esas ciencias. Entonces tengo muchos
tarot, oráculos, o sea, que por ejemplo ya tengo como unos 20 tarot que he usado en mi oficina, porque uso un tarot diferente, entonces muchos antiguos de ahí que están ahí guardados. Claro. Ha llegado, por ejemplo, personas que se dedican a esto, que de repente tienen, o que me piden un tarot y que les consigo un tarot, le digo, sí, te voy a conseguir, pero me dicen, me gusta. Aunque sea mío, se lo llevan. Okay. Me dicen, porque tiene tu energía, me dicen todo eso. Entonces, ese tema de los oráculos, el oráculo, por ejemplo, guardián tiene puntos de energía para que no se atrapen o no los atrapen, ¿no? Entonces muchas personas tienen de repente esa curiosidad de querer leer el tarot y todo eso, pero muchos les empieza a ir mal, se empieza a tener problemas económicos, broncas familiares, muertes. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando uno abre esas puertas, que son portales, que en todos lados existen los portales, no es malo, pero hay que saber canalizar la energía, porque cada uno de nosotros tiene un ángel y un demonio, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo voy a tener contacto contigo, ya estamos haciendo un espejismo, porque cada carta del tarot es un espejo, entonces se abre esa conexión. Entonces de lo que tú traes, yo lo voy absorbiendo. Entonces también es una etapa de sanación o curación, ¿sí? Entonces va uno sanando a las personas, ¿no? De lo que trae. Y si hay brujerías, por ejemplo, ya estás tú conectándote con una persona que te hizo una brujería, pero ya estás teniendo ese contacto con su demonio, ¿sí? O su ángel también, para permitir. Y ya ese que te hizo un mal tiene su brujo, y vas a empezar a pelear energéticamente, ¿no? Entonces muchas personas no saben todo eso, ¿no? Entonces empieza, ¿sí?, a revertirse, ¿sí? Porque estás jalando, estás teniendo ese intercambio, ¿no?, de fuerzas, ¿no? Entonces, claro. Y existen, por ejemplo, de todo esto, conseguí se llama Diccionario Infernal, que está muy interesante, ¿no?, el tema y todo eso, pero en ese diccionario, que es de como 1800, te habla de demonios que tienen la capacidad de destruir una ciudad, ¿sí? Un solo demonio y todo eso. Y hay demonios que ni siquiera mencionamos, o hay ángeles que ni siquiera conocemos, ¿no? Conocemos los básicos, ¿no? Todo la angeloterapia y todo eso, lo conocemos, Rafael, Gabriel, Uriel, ¿sí?, hablando, Metratón, todo eso, ¿no? Son arcángeles básicos, ¿no? Pero hay infinidad de ángeles, ¿no? Los triunfos, están los ángeles más pequeños, los ángeles de la guardia. Entonces cada uno de los ángeles, mi primer contacto con los ángeles fue a los 8 años de edad. Entonces pues cerca de mi casa, entonces andaba pues como un niño, ¿no? Pues siempre en la calle jugando y todo, que ahorita como niño podemos jugar, ¿no? Ahorita es como más complicado, pero me encontré un ángel, un cuadro del ángel de la guardia. Entonces, y ese lo tengo en mi cabecera. Entonces ese fue el primer contacto con mi ángel. Claro. Entonces si tengo 58, tiene 50 años conmigo ese ángel. Órale. ¿Sí? Entonces ahí empieza los ángeles te van conectando, tu ángel te va diciendo, ¿no? Y por ejemplo, cómo contactar a tu ángel. Yo les recomiendo aquí a nuestro público, si me permites, claro, antes de dormir, estar viendo hacia el oriente y hacer una pequeña meditación y pedir, quiero saber el nombre de mi ángel, ¿no? Porque cada quien trae su ángel y tiene un nombre ese ángel, ¿no?
no son los básicos de la astrología, no son los básicos que conocemos. O sea, es un ángel que nada más tú solo vas a saber quién es él. Entonces, tal vez a la primera falles, pero después te va a decir, me llamo o me presento contigo. Sí, esa conexión. Entonces, es bonito todo este mundo, ¿no? De brujas, de ángeles, de demonios, de seres, ¿no? Seres espirituales, ¿no? Todos tienen una misión, ¿no? Porque, por ejemplo, están los 72 ángeles o los 72 genios, que son los 72 nombres de Dios, pero cada genio o cada ángel tiene su demonio, ¿sí? Exactamente lo opuesto, ¿no? Entonces, cuando te ponen pruebas, todo eso. Una vez me pasó que ahorita es una de las etapas que tengo de experiencia. Una vez fui aquí al Mercado 400, andaba viendo unas flores, todo esto. Estaba la chica atendiendo a 2 chicas. Y llegué yo y la chica se fue conmigo. Entonces le empecé a preguntar esto y todo eso. Entonces las 2 chicas se quedaron ahí paradas. Y ya cuando volteé, vi a las 2 chicas muy enojadas, pero vi sus demonios. Entonces las vi a ellas, pero las vi oscuras y vi sus tipos de demonios que traían, ¿no? Entonces ya nada más le dije con permiso, ahí va. Y me salí, me escapé, pero ahí me di cuenta que tenía la capacidad de ver los demonios de cada persona, ¿no? Cada quien trae su demonio y se alimenta de ciertas cosas, ¿no? Sí, entonces otra de las experiencias que tuve en la facultad, una vez tomamos la calle y empezamos a botear y estaba el director todo enojadillo y no, pero éramos bien tremendos, ¿no? Y empezamos a botear y se puso la cuerda de calle a calle y un amigo se sube a la camioneta y se amarra la cuerda, pero pasa un camión de la coca y jala la cuerda y el camión pasa arriba de mi amigo y la pierna la tenía así segundos. Yo me estaba riendo en eso, recuerdo que me estaba riendo. En ese momento sentí como si hubiera entrado en trance, como si fueran segundos, así como si fuera todo en cámara lenta. Me vi y ya fui y automáticamente me fui hacia mi amigo y lo ayudé, le jalé la pierna y ya en el hospital dijeron que quién había hecho ese gran trabajo porque fue lo que le salvó la pierna precisamente, ¿no? Porque la tenía hasta que estaba hasta acá, entonces la jalé y ya me fui con él al hospital y eso me valió que yo ya estaba saliendo de la facultad. Entonces, ¿qué facultad? Su tío trabajaba en un banco Banobras y todo eso, que era el gerente y todo eso. Entonces ahí hice mi servicio social sin ir. Entonces me gané ese privilegio, ¿no? ¿De qué facultad eres? ¿De qué facultad saliste? De aquí de San Luis, Facultad de Derecho. Ah, eres abogado. De la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muy bien. Oye, Juan Carlos, te quiero preguntar una cosa. Y la verdad es que yo creo que tanto Uriel y yo, que aquí en producción de Vida Estudio, estamos muy impactados. La verdad es que tienes unas historias maravillosas. Le pedimos a todo nuestro público que se suscriba, que le dé like a nuestro canal, que nos dejen sus comentarios, porque seguramente, híjole, yo tengo muchas preguntas, pero mira, yo me quedo callado porque yo digo, tú síguele, porque todas las historias están increíbles. Fíjate si que quieren hacer preguntas y eso, con gusto. Claro, y los contactamos contigo. Fíjate que hace rato que mencionabas me llamó mucho la atención porque justamente en nuestro siguiente episodio después de ti vamos a tener a una bruja. Y también es abogada, también salió de la facultad de Derecho. O sea, no sé, son muchas coincidencias que luego van surgiendo. Y hace rato que decías, híjole, yo he contado desde el principio del programa que a mí me enseñaron a ser escéptico, que no creyera. Pero imagínate, mi hermano y a mí nos pasaban cosas desde pequeños, ¿cómo no vas a creer, no? Y entonces te lo juro que conforme vamos avanzando la temporada, cada vez vamos encontrando más conexiones, ¿no? Vamos llegando a más personas que todo nos va cobrando más sentido, que todo se relaciona, que todo tiene un porqué, ¿no? Yo quiero preguntarte una cosa, Juan Carlos. Vamos a tener ya una bruja. Nos has dicho que dentro de todo este mundo espiritual tienes conocidos chamanes.
¿tú cómo te consideras? Porque ya ves que también hay videntes, o sea, hay muchas personas que se nombran de alguna manera. ¿Tú cómo te nombras? ¿O cuál crees que sea ese don que tienes tú? Yo me llamo mucho como astrólogo. Ok. Chamán, también tengo el grado de chamán y pues mucha visión de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ya no necesito un tarot para decir tu vida, entonces yo voy viendo y veo a las personas. Necesita esto, te falta esto, o cuídate, ¿no? Veo esto, ¿no? Entonces capto. Entonces yo recomiendo mucho, por ejemplo, las limpias tradicionales de un huevo, una veladora y ramo de limpia, y ahí uno va captando, viendo, veo esto, siento esto y todo eso. Entonces ayudan mucho a las personas, sin tanto. Yo creo que son limpias humildes. Sí, yo siento que las personas que andan metidas en esto, pues ser cautelosas, porque hay muchas personas que tratan de llamar mucho la atención y realmente no tienen la fuerza ni el conocimiento para decirte, no captar, ¿no? O sea, todos tenemos nuestra personalidad, sí, entonces, pero cuando ya queremos llamar mucho la atención, cuidado. Una de las cosas que yo también he aprendido en esta vida, en este mundo de lo espiritual esotérico, no decirte te ayudo, ¿sí? Si tú me pides que te ayude, te ayudo. Okay. Pero al revés no, porque no fallo, ¿no? Me vas a decir, tú me pidiste ayudarme y no me ayudaste, todo eso, ¿no? Entonces uno en todo debe ser como cauteloso. O sea, si alguien te pide ayúdame, hay que ayudarlo, hay que salvar, ¿no? Una vez me hicieron una iniciación que tenía que ir a 7 templos a recoger agua bendita. Okay. Y me iban a hacer una iniciación y ya hice mi cometido, ¿no? Entonces se siente la energía, ¿no? de los templos, ¿no? Y viendo. Entonces llegué a mi casa, que antes existía un patio y había un corralito, y había un caracolito así, y lo toqué, y en el segundo me desmayé. Tenía que llegar a 1 hora a esa iniciación, y me caí y me pegué en la cabeza, sangrado, o sea, ni cuenta me di. El caracol, aunque estaba chiquito, tenía mucha energía, yo creo, en ese momento. Sí llegué al ritual que me hicieron y todo eso, ¿no? Entonces hay una frase que me quedó clara, ¿no? Si una persona está en el pozo, hay que ayudarla, hay que darle la mano para sacarla, ¿no? Sí, entonces de esa experiencia me quedó eso, ¿no? Que me dijo la persona que me dio esa iniciación espiritual, eso, o sea, hay que ayudar a quien lo necesita, ¿no? Sí, y es con fuerza, ¿no? Claro. Sí, entonces hay muchas experiencias que bueno, ahorita me recordé, ¿no? Claro. Que pues ya tantos años, ¿no? Desde los 4 años que desperté, y por ejemplo en toda la prepa y en leyes les leía a la mano. Entonces okay. Muchos no me creían todo eso, ya después me tenían miedo, porque todo lo que les decía, por ejemplo, les decía, Uriel, vas a tener 3 hijos. Que voy a andar teniendo 3 hijos, todo eso. Y ya después de años me he encontrado así personas que dicen, Juan Carlos, sí tengo 3 hijos. Y me dijiste que no me iba a casar con este chico, y pasó, y que iba a aparecer otra persona, ¿no? Entonces, es cuando uno se va midiendo, ¿no? O sea, porque uno no se puede medir a sí mismo, ¿no? Entonces ya aparecen personas que he consultado hace 10, 15, 20 años, ¿no? Que aparecen, ¿no? Claro. Sí. Oye, Juan Carlos, y bueno, la verdad es que nos has platicado bastantes experiencias. Me gustaría preguntarte, así ya nos dijiste algunas de hace años, de las más recientes, algo que nos puedas contar que te haya sucedido, porque yo siempre he dicho, a los que nos pasan cosas,
nos pasan cosas toda la vida y me sentí muy identificado contigo por algo que vi una vez en un podcast que decía, ay, estos que andan contando como si nada de lo que les ha pasado ni es verdad, porque si en verdad les pasaran esas cosas les daría miedo, pero yo siempre he dicho, pues es que cuando ya te estás tan habituado o acostumbrado a ver, no es que no te dé miedo o algo, sino que vas agarrando fuerza, vas agarrando valor, vas aprendiendo a protegerte, muchas cosas, ¿no? Vas teniendo esa fuerza espiritual, pero aparte de eso también pues te acostumbras, o sea, creo que es eso un poco, ¿no? Que te acostumbras. Entonces, pensando en esa teoría de que los que tenemos cierta sensibilidad siempre nos pasan cosas, que es así como de lo más reciente que te ha pasado. Sí, por ejemplo, en mi mundo real físico, pues siempre hay una misión, siempre hay algo, alguien que ayudar, o sea, ya uno ya ve la vida de una manera diferente, ¿no? Y por ejemplo, todas las noches cuando yo duermo, en realidad dicen que el lado donde están las estrellas es la verdadera visión, la verdadera experiencia, ¿no? Entonces, el mundo de los sueños es muy interesante. Por ejemplo, yo me la paso leyendo el tarot, viajando, ayudando gente, entonces pues muchas experiencias he tenido, ¿no? Entonces me he peleado con demonios, o sea, atacando. Una de las experiencias que fue muy vivencial y muy interesante fue cuando estaba ya en el último año de mi carrera, ¿sí? Entonces yo soñaba durante un año plumas, así que aparecían en el aire y flotaban. Y yo decía, ¿por qué sueño plumas? Se me hace extraño, ¿no? Entonces nos invitaron a una Vision Quest allá en Sonora, ¿no? Entonces con un anciano Lakota, Iron Shed, escudo de hierro, entonces era un jefe muy interesante, ya grande. Entonces fui a esa Vision Quest, pero antes tenía uno que hacer como 404 saquitos de tabaco. El tabaco es muy especial dentro del mundo de los espíritus, todo eso, entonces, de los 4 colores tradicionales o de las 4 razas, ¿no? Que es la amarilla, ¿no? La oriental, la azul, la africana, la blanca, que es la raza más joven, y la roja, que es a la que pertenecemos nosotros, toda América, la raza roja, ¿no? Entonces son 101, tenía que ser 404 saquitos. Entonces, haciendo como una oración y todo eso. Entonces, si se te zafaba uno, tenías que iniciar. Entonces, así ya los hice, pero esa Vision Quest era en Sonora. Entonces ya viajó un amigo y yo a Sonora. Entonces ya llegamos al campamento, entonces ya ayudé en un árbol, como que les puse la cocina colgante y todo eso, ¿no? Y sirvió porque todos los 4 días llovió una tormenta buena, ¿no? Entonces la Vision Quest consiste en subir a la montaña y en ese círculo de oración tú estás ahí sin tomar agua, sin comer durante 4 días, y estaré en ese lugar en la montaña, ¿no? Muchos no lo aguantan por los miedos, sus propios miedos, y los lobos o los animales, todo eso. Entonces, cuando uno se conecta con la naturaleza, con la tierra, no necesitas tener miedo a nada, porque son tus hermanos, tus amigos, ¿no? Entonces, pero antes de subir a la montaña, habían unas plumas de águila tiradas. Entonces el anciano las recoge, se las dan y las empieza a poner su listón rojo. Y ya dice, primero pregunta, ¿por qué él hablaba su lengua nativa y después el inglés? Entonces preguntaba que de quién eran esas plumas, todo eso. Entonces les preguntó a todos, porque éramos varios que íbamos a subir a la montaña, ¿no? Entonces ya llega a mí y me dice, me dicen los ancestros, los ancianos, que son para ti. Entonces fue una experiencia muy fuerte, ¿no? Porque pues ¿de qué anciano está hablando? De los ancianos espirituales, ¿no? Entonces ahí tienes ese sueño de todo un año, se cumple en ese momento, ¿no? Entonces ya en la montaña pues llovió. Yo llevaba una cobija de lana que nos permitieron subir,
y esa cobija de lana aún mojada es caliente, te puede salvar del frío. Entonces el último día llovió a torrenciales de agua, sentía que me moría porque parecía que pasaba el río abajo por mí, ¿no? Donde me había quedado, y había un árbol donde me ponía. Entonces esa vez yo mejor nada más me quedé en calzones porque así me sentía más calientito, porque si trajera la ropa todo mojado como que se sentía más fría. Entonces en el árbol colgué toda mi ropa y la dejé. Entonces esa fue una de las experiencias. Entonces ahí esa conexión con un anciano de la tradición, pues, y recibí esas plumas. Pues las plumas son hablan de esa conexión con el gran espíritu, ¿no? Que se llamado Dios, ¿no? Entonces te vuelves un hombre medicina, ¿no? Y ser un hombre medicina ya son temas mayores, ¿no? Dentro de las tribus del norte, ¿no? Entonces participé en 2 cantos a la tierra, es donde pasan las tradiciones del norte a México, que es parte de las profecías, ¿no? Todo eso. Entonces, América es un continente espiritual, ¿sí? Entonces yo le comentaba aquí a Uriel que leyera La mujer dormida da a luz, porque habla de todo ese despertar de la conciencia de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? De los bastones, ¿no? De mando, ¿no? Entonces hubo 2 cantos a la tierra donde hacían una quiva en la tierra y un fuego en el centro, ¿no? Entonces el primero se hizo en Guadalajara, entonces llegaron todos los ancianos de tradición ya grandes, y una vez cayó una tormenta, que cayó mucha agua y no tenía que apagarse el fuego. Entonces ahí estaban con palas y todo, pero no se apagó el fuego. Y esa vez yo tenía mi casa de campaña como en un toldo grandote, y se cayó el toldo y aplastó todas las casas. Lo bueno es que no había gente y logramos levantarla, pero estuvo fuerte esa vez. Y la otra fue en Monterrey, pero había un anciano ya grande, de casi arriba de 90 años, que se llamaba George Washington, como el presidente, pero era alto, blanco. Y entonces él contaba que su historia, que por hablar su lengua nativa le quemaban con una cuchara. Entonces no le permitían hablar su lengua nativa y le quemaban con una cuchara cuando tenía que hablar inglés. Pero dice que una vez tuvo un accidente de joven y quedó inmóvil completamente, ¿no? Entonces estaba en su silla de ruedas, y dice que pasaba un anciano, un personaje vestido todo de negro, de sombrero negro, y se burlaba de él, le hacía bullying. Hey, tú no vas a poder levantarte de ahí. Entonces lo retaba, se reía, se burlaba de él, ¿no? Ese espíritu, ¿no? Pues sí logró levantarse, sí logró caminar. O sea, esa prueba le ayudó a agarrar fuerza, ¿no? Entonces ese anciano era pues muy amoroso, ¿no? Cuando lo conocí, y él hacía ceremonias tradicionales, pero con los delfines, las ballenas, ¿no? Entonces cada anciano, ¿no? Tenía su experiencia, ¿no? Claro. Sí, entonces ahí temazcales, ¿no? Entonces son temas muy, muy interesantes, ¿no? Vivencia, ¿no? Entonces yo los invito a que sigan su sendero, su camino, y que todas las pruebas que se nos vayan poniendo en el camino son padres, son interesantes, son vivenciales, ¿no? Entonces se van a enfrentar con pues mucho, o sea, ya cuando uno se mete al camino interno, espiritual, es otra frecuencia, otra cosa. Claro. Oye, Juan Carlos, me llamó mucho la atención porque hablas de este espíritu de sombrero negro, y que en muchas regiones del mundo mucha gente ha hablado o ha contado que lo han visto.
Entonces, te digo, siempre ya en otros capítulos nos han dicho invitados que lo han visto o que les han contado que lo han visto, ¿no? A mí me pasó también verlo, en el sentido de que yo me veía en un sauna con muchas mujeres, todo eso, divirtiéndome, disfrutando. Entonces me decía, ¿prefieres eso que el conocimiento y todo eso? Entonces ahí uno reacciona, ¿no? Entonces uno va cambiando, ¿no? Todos cometemos errores a veces. Las pruebas, las tentaciones son fuertes, ¿no? Porque se te van metiendo, ¿no? Entonces el diablo ahí está en energía y te busca tu lado dulce. O sea, a veces nos dan miedo el ser monstruoso, ¿no? Pero el diablo es bello, bonito, dulce, que se sabe meter. Tramposo. Cuando te mete. Sí, entonces yo les digo a muchas personas que andan en su laberinto. Y el laberinto es cuando no hayas por dónde, ¿no? Te pierdas en la vida, andas aquí, allá y todo eso. Entonces, obsérvense, los invito a que observen su vida, su laberinto, ¿no? Entonces muchas personas se pierden, ¿no? Entonces esa búsqueda hay que estar firmes, fuertes y con los pies, no necesitamos correr, no necesitamos caminar a prisa, ¿no? Entonces todo se va dando, ¿no? Yo casi no soy de alumnos, de enseñar, ¿no? Pero ahorita me llegan 4 alumnos que quieren aprender el tarot, sí, el conocimiento. Entonces, ayer que estaba vimos 3 cartas, que es la del loco, la del mago y la de la sacerdotisa, ¿no? Entonces le digo que para leer el tarot, tener ese conocimiento del tarot, necesitamos aprender astrología, cábala, alquimia, magia y lo que es también la psicología también hay que aprender, la mitología griega, porque ahí está plasmado todo ese conocimiento, ¿no? Entonces, porque ella le decía, por ejemplo, háblame de Aries, le decía en el arcano loco, que representa la varita, ¿no? Que trae el loco, ¿no? Entonces, a veces uno ve nada más la imagen, ¿no? Y lo hace la interpretación adivinatoria, pero hay más, porque los 22 arcanos del tarot es un sendero espiritual que te va diciendo, ¿no? Entonces, el loco es la persona neófita, el que apenas quiere aprender. Y le digo, en tu molotito que traes, pues lo que tú has aprendido, ¿no? Tu conocimiento, ¿no? Yeah. Se gira en todos los 4 elementos, ¿no? Que son básicos en todas las culturas del mundo, ¿no? Entonces, yo le digo, el tarot es un lenguaje universal que puedes irte así, sin dinero y todo eso, y te vas a otra ciudad y lo empiezas a leer, si te permiten, ahí empiezas a subsistir todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mago, ¿no? Le digo, ¿qué representa la mesa, ¿no? Sí, entonces le digo, para ser un mago uno tiene que ser íntegro, emocional, mental, espiritual y físicamente, ¿no? Sí, por ejemplo, si una persona que lee el tarot, toma, se droga, fuma, llega un momento que lo va a tronar, sí, porque estamos moviendo fuerzas, energías que a veces desconocemos, ¿no? Pero si esa persona anda débil, anda perdida, con un golpe lo van a tirar, ya sea hombre o mujer. ¿Cómo ves? Sí, como cuando se habla que si estás débil espiritualmente, la tentación te quiebra más fácilmente, ¿no? Oye, Juan Carlos, fíjate que, bueno, quiero preguntarte porque quiero ir a otra historia, pero antes de eso, quiero preguntarte lo siguiente. De todas estas historias que nos has contado, ya nos dijiste que hay unas bastante que te han marcado bastante, pero ¿cuál crees que ha sido la más fuerte de todas? O sea, de todo lo que te ha pasado, todo lo que has vivido, platícanos algo que tú creas que sea lo más fuerte. Puede ser no solamente porque te haya ocasionado miedo, porque muchas veces muchos invitados han contado, esto fue lo que más miedo me ocasionó porque vi esto o sentí o tal, pero no tiene que ser necesariamente sobre miedo, puede ser también algo así como de que sea lo más impactante, lo más paranormal que te ha sucedido. Hace rato decías, ver el platillo volador, yo te creo. Por ejemplo, los suegros de mi hermano ven el podcast y ellos, a raíz de un capítulo que vieron, decían que ellos una vez también vieron un platillo volador, que se les detuvo su coche. Cuando se bajaron a revisar qué era, voltearon para arriba y los dos vieron un platillo volador. Entonces,
O sea, yo siempre digo, cuando son varias personas las que dicen haber visto objetos y cuestiones similares, pues no podemos estar mintiendo de manera colectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál crees que es una de las más fuertes o la más fuerte que tú nos quieras contar o nos puedas contar? Tuve, por ejemplo, una experiencia que un día salía de mi clase de astrología. Entonces iba caminando por la calle y una señora se tropieza y se lastima su pie. Entonces la ayudo. Entonces, al ayudarla me regala un juego que se llama el encantamiento del sueño. Sí, y ese encantamiento del sueño conocí al personaje que se llama, que ya no está, se llama Argüelles. Entonces, en mi búsqueda espiritual, me encontré muchos personajes interesantes. Entonces, Argüelles habla de que estamos entrando a una cuarta dimensión. Entonces, habló de los mayas. Entonces, él hizo ese juego en 4 idiomas que lo financió un japonés, en inglés, en español, en japonés y en otro idioma que no recuerdo, ¿no? Pero ese encantamiento del sueño habla de que existen seres que destruyeron el planeta Maldek, y Maldek son los asteroides, ¿sí? Que chupan pueblos, chupan planetas. Entonces vienen a nuestro planeta y nos esclavizan. ¿Cómo nos esclavizan? Con el trabajo, con el reloj, con el tiempo, ¿sí? Si te das cuenta de las personas que viven comúnmente, están esclavizadas en su trabajo y no crecen, y tengo que ir a trabajar, o sea, ese es el tiempo, ¿no? Y él habla de la frecuencia 1320, ¿no? Entonces, salir de esa frecuencia tridimensional para entrar a esa frecuencia cuatridimensional, ¿no? Que es esto de lo que estamos hablando, del mundo espiritual, ¿no? Entonces tenemos que desprendernos del mundo material. No, el desprendernos del mundo material es no soltarlo, ¿sí? Esto es mío y me pertenece, pero al soltarlo ya sabes que no es tuyo, ¿no? Entonces tenemos muchos apegos. Entonces empezar por los materiales y hay mentales, emocionales, ¿no? Ir soltando, y de esa manera vas a ser un ser libre, ¿no? Entonces en el mundo, en el planeta, si tú te metes en un mundo global, hay muchas personas que están despertando, y muchas personas que son comunes como nosotros, de repente empiezan a ver espíritus, empiezan a sentirte, o sea, cambia su frecuencia. O muchos que, por ejemplo, Juan Carlos, que tiene 30 años en la industria, trabaja y todo eso, y de repente Juan Carlos dice, ya voy a soltar todo esto y me voy a dedicar a otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que mucha gente no hace? Es por miedo, ¿sí? Miedo a quedarse sin comer y todo eso, pero al momento que tú sueltas lo que estás haciendo y lo que está pasando, mucha gente ha dejado trabajos, no nada más aquí en México, sino en todo el mundo, ¿no? Porque sí, de repente he tenido contacto con muchas gentes de distintas nacionalidades, entonces hacen otras cosas holísticas, entonces ya empiezan a crear una nueva forma de subsistir y todo eso, ¿sí? Entonces al romper ese miedo, pues ya vas soltando. Entonces eso nos va despertando, ¿no? ¿Cómo ves? Oye, Juan Carlos, y por ejemplo, ¿qué simbolizan los duendes? ¿O cuál es el propósito de un duende? Porque, por ejemplo, tú nos compartes hoy 2 maravillosos que me encantan desde que los trajiste. Dijiste, aquí traigo a estos 2 seres, ¿no? Pero ¿qué simbolizan? Porque yo he visto mucha gente que luego tiene bastantes duendes en sus casas, o tiene hasta como alguna zona exclusiva para sus duendes, y dicen, es que tengo mis duendes. Yo he oído de personas que me dicen, es que luego me hacen maldades, o luego en la noche andan ahí corriendo o hacen cosas, o amanecen en otro lugar. O sea, he oído bastantes historias acerca de los duendes, pero desde tu punto de vista, hay personas que no les gustan los duendes, ¿no? Les dan miedo. Sí. A mí una sola vez me pasó que yo vi un duende y yo soy mucho también de leer las energías. Entonces yo siempre he dicho, cuando una persona no me vibra y
rara vez me equivoco. Y una sola vez me pasó con un duende que lo veía y sí sentía yo así como, lo sentía oscuro. Entonces, o sea, fue la única vez que me pasó con un duende. De ahí en fuera yo no tengo problema con los duendes. Pero por ejemplo, quien no está habituado o que no conoce mucho sobre duendes, ¿qué nos puedes contar de estos seres maravillosos? Sí, por ejemplo, a los duendes o los chineques, como le llaman, les atrae el oro. Entonces tengo un amigo que de repente me pregunta porque tenía su anillo. Ajá. Y desapareció. Entonces yo le digo, pues fueron los duendes que te llevan tu anillo. Y le digo, ponles de comer dulcitos, vinito, galletitas, ¿no? Y ya veo, le digo, pues es que no te lo quieren dar, porque desapareció así de la nada, ¿no? Y a veces lo que hacen son traviesos, te lo cambian de lugar, todo eso, ¿no? Entonces ya primero para interrogar, bueno, fue tus hermanos, hay más gente ahí, todo eso, pues no hay quien entre, o sea, dejo mis, pues le digo, pues de repente sí te lo quieren dar, de repente no, entonces ya le digo que mejor les cambie el anillo por otro y todo eso. Pero tienden a ocultar las cosas. ¿Y cómo ocultan las cosas? Pues las pasan a la otra dimensión, las ponen o las ponen en otro lugar. ¿Sí? Entonces yo le digo, busca en hendiduras, huecos donde pudiera estar, ¿no? Porque eso también como seres humanos, el trabajar la magia o los elementos, de repente, por ejemplo, está un vidrio y aquí está el vaso de agua, y de repente se transmina o se pasa del cristal para acá el agua. Entonces, ¿cómo se hace, no? Entonces, ahí está esa, ¿cómo te diré? Yo lo veo como si fuera un elevador que pasa de un nivel a otro, ¿no? Cómo se desmaterializa, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces, por ejemplo, que está la ventana y tú ves el rayo de luz, pero en el rayo de luz ves muchas partículas de tierra. Entonces dices, ¿cómo es que atraviesan el cristal? Sí, por lo que está tapando, ¿no? Y ya, si tú dejas años tu casa, va a estar tapizada de tierra, ¿no? Claro. Entonces se transmina, ¿no? Que eso el ser humano no ha logrado llegar, ¿sí? Pero los seres pequeños, los duendes, que son los elementales de la tierra, de lo material, de los tesoros, guardianes de los tesoros, que aparecen en los bosques, pero también en los bosques, pues, por ejemplo, si aquí era un bosque y construyes, ellos están en su hábitat, ¿sí? Entonces ya no existe ese bosque, pero existen las casas, ¿no? Entonces muchas casas tienden a tener duendes. Sí, muchas personas sí me han dicho que los ven, que tienen contacto y todo eso. Entonces, como todo, y los personajes pues son parecidos a los humanos, porque son de la tercera y cuarta dimensión. Entonces, adoptan manías de nosotros. Oye, Juan Carlos, entonces son representaciones, pero, o sea, sí hay duendes, pero estas son como representaciones, por decirlo así. Sí. Entonces, yo hay una frase que para mí se me hace interesante: todo lo que tú veas en tu mente y todo lo que veas que existe, porque realmente existe. Por algo está ahí. Sí. Así como los creadores de las películas y las historias, son seres que existen. Libros. Oye, Juan Carlos, ¿qué te parece que para ir cerrando el capítulo, que hoy no le hace que nos hayamos tardado un poquito más? Ya me dijo Uriel que se puede, se vale, porque lo amerita el capítulo. ¿Qué te parece que cerramos? Yo tengo la duda desde que Uriel dijo, mira, va a ir un amigo mío que la verdad, y ya me di cuenta de que se refería con lo que me decía sobre las historias tan padres que nos has contado y tan importantes y asombrosas. Pero por ahí decía que tienes una experiencia precisamente hablando de duendes con un duende que te intentó ahorcar. Platícanos cómo fue esta experiencia, a qué te refieres con eso. Yo creo que hay que invitar a la gente, a las personas que nos cuenten sus historias, ¿no? Claro. Hay muchas historias, ¿no? Y, por ejemplo, yo tuve mi vivencia, pero de una manera cuando estaba chico, que un duende más o menos de estatura del Chucky que tienes aquí, que me estaba ahorcando. Estaba dormido, de repente sentía así bien fuerte apretándome el cuello, ¿no? Entonces asfixiando, entonces le di un puñetazo, ¿no? Y salió volando, ¿no? Entonces ya desapareció, ¿no?
Pero, y ese es otro tema también muy interesante, porque a muchos les ha pasado que duermen y ya no se pueden mover. Muchas de las veces es que nuestro cuerpo sale en todas las noches y toma el hilo de plata o el cuerpo del alma, ¿no? Para viajar, para seguir viviendo. El corazón no para, la mente no para, ¿no? Descansa el cuerpo, pero nosotros no descansamos, el espíritu siempre está en actividad, ¿sí? Entonces a muchas de las personas les ha pasado que no se pueden mover y ven a otra persona ahí, otro espíritu o alguien, o muchas veces te anuncio, o que tocan la puerta o muy fuerte, o que la rasguñan también. Entonces son temas, a muchas personas les ha pasado, ¿no? Entonces también invitarlos a un día que hagas un programa de eso, ¿no? De cuando uno se queda inmóvil en la cama, ¿no? Que a mí me pasaba mucho, ¿no? Y a veces muchos tienen miedo, ¿no? Y no te puedes mover, ¿no? Entonces lo único que tienes, la defensa que tienes es tu mente. Y muchos dicen maldiciones, ¿no? Sí, ¿qué quieres? Y así, ¿no? Entonces se te sueltan, ¿no? Entonces sí hay ataques nocturnos también. Claro. Sí, entonces son temas, o sea, hay mucho por estudiar, ¿no? Entonces aquí te puedes pasar toda la vida en tus charlas, que esperemos que así sea, y de temas muy interesantes, fascinantes, ¿no? Claro. Fíjate que en algún capítulo precisamente yo hablaba de eso, que a mí me pasaba esa cuestión de que en la noche no me podía dormir, mover, y había algo que me atacaba. Era una cosa que me atacaba hasta el punto de que ya el ataque más cercano fue cuando me jadió muy cerca. Lo hablé hace como 3 capítulos más o menos. Y precisamente todo lo que acabas de decir, pues te digo, hoy es como si hoy nos hicieras un resumen de cosas que han contado otros invitados en diferentes capítulos. Por ejemplo, sobre rasguños. Te voy a interrumpir. Ajá. Tú que eres buscador de todo esto, hay algo que me han contado y que hay varias personas han visto. En la calzada de Guadalupe, ajá, varias personas que de repente salen a las 4 o 5 de la mañana a correr, ven un hombre así todo de negro y todo eso, y ya cuando volteas a verlo se le ven los ojos rojos. Órale. Entonces ya estaría interesante cazar a ese ser, ¿no? Entonces me han contado, ¿no? Como 2 o 3 personas que lo han visto. Órale. Que está sentado en la banca todo de negro, así ya, pero ya cuando lo ves se le ven los ojos rojos todos, pero nada más aparecen las madrugadas ahí en la calzada, ¿no? Y una vez también lo vieron aquí en San Luis Potosí, ahí a Portequis, al hombre polilla. Ah. Sí, y ese hombre polilla dice que cuando aparece en las ciudades es porque va a haber catástrofes en la ciudad y todo eso. Entonces también sería un tema, ¿no? De rastrear al hombre polilla, ¿no? Que es un tema también muy interesante, ¿no? Mira, curiosamente vamos a tener un programa con un amigo que se fue a Estados Unidos desde aquí a San Luis Potosí. Hace como un mes aproximadamente, mi hermano fue a un viaje de trabajo y me dice, oye, fíjate que deberías de preguntarle a David por el hombre polilla. Ahorita lo trae así, pero en mente, porque allá se habla mucho de que lo ven bastante en el lugar donde está él. Y fíjate, ahorita que me comentas lo que te digo, ¿no? Como cuando estamos en este mundo, todo se conecta con todo. Y la verdad es que yo quiero hacer un adelanto, si me lo permites, y compartirte. Fíjate que cuando estábamos chicos, mi hermano y yo, una vez me pasó esta cuestión de la parálisis del sueño. Entonces abro los ojos y yo estaba acostado, y en ese entonces compartíamos cama. Entonces él se quedaba a pies míos, por decirlo así. O sea, él tenía su cabeza de aquel lado, yo tenía sus pies de este lado, y entonces yo estaba así a este lado y yo lo escuchaba que él se estaba quejando. Entonces él decía que más bien él estaba así como y entonces yo nada más veía así, o sea, volteaba la mirada hacia abajo y yo intentaba pues saber qué le pasaba, y yo vi una silueta como del tamaño de Chucky encima de él. Yo no me podía mover y yo oía como mi hermano paralizado. Sí, y yo oía como mi hermano se quejaba cuando
pasa este trance o esta cosa que nos pasó, mi mamá llega y nosotros dos llorando y así mi mamá empezó a rezar el Salmo 91 y a tranquilizarnos y así porque fue un ataque muy fuerte que tuvimos los dos al mismo tiempo. Cuando mi hermano dejó de llorar y se tranquilizó y ya estuvo bien, me gustaría que lo contara él, no le quiero robar esa historia cuando esté en su capítulo, pero él decía que era un ente descarnado y dice que se estaba burlando de él. Y que entonces que él cerró los ojos y que este ser tenía unas uñas muy largas. O sea, lo que dijiste me acordé por eso. Y él decía, ajá, que tenía las uñas así largas y que entonces mi hermano cerraba los ojos y que él con las uñas le abría los ojos. Y entonces lo hacía que lo viera a propósito y se estaba burlando de él. Se reía de él. Ajá, entonces y imagínate. No le preguntó cosas ni nada. No, solo se burlaba de él. Okay. Lo curioso de esto es... Aquí actualmente se llama bullying. Sí, ¿verdad? Pero fíjate, lo curioso es que yo no me podía mover mientras él estaba siendo atacado y yo alcancé a ver de reojo que había algo encima de él, pero lo que te digo, yo no veo formas, yo veo siluetas. Yo cuando me pude mover, en lugar de ayudarlo o algo, me acuerdo que lo que hice fue que me caí de la cama y lo primero que hice fue gritar ¡mamá! Y entonces ya fue cuando mi mamá bajó. Lograste caerte de la cama. Ajá, y entonces, o sea, grité y me agarré a llorar y estaba yo todo bloqueado, todo así de que no podía ni hablar y mi hermano pues menos. Y ya cuando y mi mamá estaba diciendo, pero pues ¿qué pasó aquí? Que no sé qué. Ya cuando pudimos hablar, ya fue cuando... le platico a mi hermano la historia y yo lo estaba escuchando así como contaba todo esto y dije no, o sea, de verdad ha sido como de esas experiencias que digo, si me hubiera pasado nada más a mí, mi mamá, ay, estás soñando, estás loco, ¿no? Sí, pero ya al contarlo ahorita, por ejemplo, en este momento, pues es emoción, ¿no? Es la experiencia, ¿no? De algo diferente, ¿no? Entonces, aquí estás vivito y coleando y todo. ¿Qué tal si te pasaba a la otra dimensión? Sí, porque nosotros nos identificamos mucho con la película de La Noche del Demonio, no sé si la has visto, donde hablan precisamente de viajes astrales y cómo se van de su cuerpo uno de los niños y se pierde. Entonces no regresa y nosotros nos hemos sentido muy identificados con eso porque nosotros soñábamos que nos levantábamos y nos veíamos dormidos o cosas así. Y te digo, por eso te digo, los dos experimentábamos cosas como muy similares. Ahorita tengo un buen amigo que él tiene su templo espiritista, entonces le voy a decir para que lo invites porque él dice que de niño se lo querían llevar las brujas, lo querían chupar, entonces tiene esa experiencia de las brujas. Pues la invitamos. Llevar a los niños, todo eso, ¿no? Entonces que la vio y también a su nieto lo salvó también. Entonces sería interesante que contara, ¿no? Su historia, claro. Su vivencia, ¿no? Y aparte también sabe muchas cosas, ¿no? Porque él es vidente. Ah, muy bien. Sí, entonces su historia, ¿no? Entonces, perfecto. Juan Carlos, ¿dónde te encontramos en redes sociales y las puedes compartir para, si alguien te quiere consultar, si te quiere preguntar algo, sí. Si quiere recibir alguna... Por ejemplo, en Face me pueden buscar como Mundo Místico de Juan Carlos. Ok. Sí, y ya pues estoy aquí en San Luis Potosí, en la avenida Himno Nacional, 3935 Altos. Hay una gran palmera a los que habitan aquí en San Luis Potosí y si no, pues por mi teléfono también, que es el 4441 79 60 02 o por Face, que es JC Goes. Ok. Sí, ahí ya, entonces hay varias páginas, entonces ahí me puedo. Ya ahorita con la tecnología ya tenemos que abarcar, ¿no? Claro. Ya estamos todos, somos ya universales, ¿no? Claro, ya no hay pretexto para no estar en comunicación. La comunicación se amplió mucho.
Claro que sí. Pues Juan Carlos, antes de despedirnos, queremos agradecer a todo el público que ha estado fiel siempre a los programas. Creo que les va a encantar este programa. Déjenos sus comentarios. Gracias por todos los comentarios que nos hacen llegar siempre de los invitados, de quienes les gustan. Ya me han dicho, he sentido más como esa conexión con unos que con otros, pero todos han estado padrísimos. Gracias por todos sus comentarios, porque de verdad nos llenan de mucho gozo el leer todo lo que nos comparten y nos comentan. Recuerden seguirnos en TikTok, estamos en Spotify y estamos en YouTube como Sinfonías Nocturnas. Si me quieren seguir a mí, estoy como Eric Guerrero en Facebook, y bueno, soy Eric Guerrero en TikTok, y también estoy en Instagram, así que por ahí también podemos estar en contacto. Y bueno, también agradecerte a ti, Juan Carlos, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias por invitarme. Y pues sí, hay mucho que de repente se me viene a la mente, pero ya habrá otra oportunidad. Si así el público dice, inviten a Juan Carlos, con gusto. Este es tu espacio. De los temas que quieran relacionados con el mundo espiritual, esotérico o interior, ¿no? Del alma, ¿no? Perfecto. Entonces, pero hay mucho que aprender. Pues este es tu espacio. Estás invitado para que regreses a otro capítulo y que hablemos sobre otro tema en específico. Y pues nada más que agradecerte por haber estado aquí con nosotros. No, pues muchas gracias, aquí andamos. Y bien, a todo nuestro público, nada más para despedirnos, recuerden que yo siempre, cada programa cuando terminamos, yo le deseo que no se despierte a las 3 de la mañana, y hoy en especial, deseo que no vaya a soñar que un duende lo esté ahorcando. Yo soy Eric Guerrero, esto fue Sinfonías Nocturnas, hasta pronto. Esta es una producción de Vida Estudio Casa Productora. Escúchenos en nuestro próximo capítulo. Esto fue Sinfonías Nocturnas, donde tu miedo cobra vida. Hasta la próxima noche, donde el terror nos volverá a encontrar.